Entonces, tenéis ahí a la izquierda la foto de cómo es un temporizador. Ese en este caso sería uno que tiene varios tipos de temporización distinta, probablemente a la conexión y a la desconexión simultáneamente. Y ya en el centro tenéis la simbología que utilizamos para los temporizadores. Bueno, primero de todo, ¿qué es lo que hace un temporizador? Un temporizador, en lógica cableada, es un elemento que tiene una bobina exactamente igual que un relé, A1 y A2, en eso es igual que un relé, y a partir de la que yo alimento esa bobina, si hablamos de un retardo, por ejemplo, a la conexión, que es el primer tipo en el que nos vamos a centrar, los contactos actúan de manera retardada respecto al momento en el que yo empiezo a alimentar la bobina del relé. En un relé normal, en el momento en el que yo alimento la bobina, los contactos van de manera instantánea, abren o cierran según como sea el contacto. Aquí pasará un tiempo antes de que ese contacto se mueva. Ese es el retardo a la conexión. En los fabricantes lo suelen representar con gráficos como este que tenéis aquí, el que le llama cronograma. Os marca así como con un rectángulo, eso quiere decir que la corriente en la bobina pasaría de 0 a 1, es como si fuese una gráfica donde representáis la corriente en la bobina, en la vertical y en la horizontal el tiempo. Entonces, desde el momento, esa línea que hay vertical en el que yo alimento la bobina, me dibuja ya todo en rojo, quiere decir que estoy alimentando la bobina. A partir de ahí, fijaros, el contacto tiene un contacto conmutado, que es 1,5, 1,6, 1,8. La parte abierta es 1,8. Un tiempo después de que yo alimento la bobina, maniobra, se cierra ese contacto, y el cerrado al revés, está dejando pasar la corriente y un tiempo después deja de pasar la corriente por él, es decir, se abierta. Más fácil quizás de imaginarlo si veis el contacto como este que está aquí, que es el conmutado, este que tenemos aquí, vamos a marcarlo para que veáis a qué me estoy refiriendo, este de aquí por ejemplo, ¿no? Ese contacto conmutado, pasado un tiempo, pasa de conectar 1,5 con 1,6 a conectar 1,5 con 1,8. Se mueve. ¿Vale? Eso es lo que hace un temporizador con retardo a la conexión. En lo que son los esquemas, yo utilizo dos símbolos nuevos para indicar que es un temporizador. Un cuadrado con un aspa en la bobina. Fijaros que la bobina incorpora un cuadradito a su izquierda con un aspa, es decir, con las dos diagonales dibujadas, y en el contacto pongo una doble raya o una raya discontinua, que se puede hacer de las dos maneras, y una curva en forma de letra C, una semicircunferencia orientada en el mismo sentido que una C mayúscula. ¿Vale? Fácil de recordar porque cuando la curva está como una C, será un retardo a la conexión, que empieza con C, y cuando la curva está orientada al revés, como la parte curva de una D mayúscula, será la desconexión. Es una regla mnemotécnica para poder acordarse de la simbología. Bueno, de momento vamos a centrarnos en en el retardo de la conexión. Vale. Este, por ejemplo, de aquí, el que estábamos marcando antes, tiene un contacto conmutado temporizado, por eso le pongo la doble raya con esa curva, y un contacto que es instantáneo, el que lleva la línea discontinua unida pero que no tiene nada adelante, ese es un contacto normal instantáneo como los de los relés. Es decir, los temporizadores en un momento dado pueden tener también contactos instantáneos, no todos tienen por qué estar temporizados. Nosotros tenemos en el taller para trabajar así en principio, en la práctica donde empezaremos con el temporizador, me parece que es la 7, que alguno ya empezó con ella, ¿no? O no, bueno, la 8. Tenemos dos tipos de temporizadores. Tenemos uno que es como este de aquí arriba, que tiene un único contacto conmutado, y tenemos otro, como el que os marqué antes, que tiene un contacto conmutado y otro instantáneo. Conmutado temporizado y otro instantáneo. Vamos a usar de los dos indistintamente, ¿vale? En las diferentes prácticas que vamos a hacer. Bueno, una característica importante del temporizador. Para que cuente el tiempo yo necesito mantener el paso de la corriente por la bobina todo el tiempo. En el momento en el que yo dejo de alimentar la bobina del temporizador, el temporizador deja de contar tiempo, se pone a 0. Reinicia, exactamente.
Necesito tener siempre corriente en la bobina para que cuente, si no, no cuenta. ¿Vale? Recordar eso porque no basta con darle un pulso con un pulsador. Tengo que, si utilizo un temporizador, tendré que poner un relé con una memoria, si no tengo contacto instantáneo, para que le mantenga la alimentación todo el rato y pueda contar. Bueno, tengo aquí el retardo de la desconexión, pero lo vamos a ver otro día. No quiero liaros con muchas cosas y que luego no entendamos nada. Vale. Y luego tenemos retardo de conexión y desconexión, que lo he dicho, otro día lo veremos. Vamos a tener también, que lo veremos más adelante, bloques temporizados que ponemos encima del contactor, que lo acoplamos encima, se desliza y entonces cuando el contactor yo lo alimente va a contar un tiempo y tiene unos contactos auxiliares ahí temporizados. Existen en general 3 tipos de temporizadores según su tecnología, que son, esto también está bien que os suene, temporizadores, los tipos que tengo, según su tecnología, según cómo funcionan. Tengo los electrónicos, tengo los electromecánicos, tengo los neumáticos y tengo los térmicos. Estos no los tenemos en el taller, pero bueno, yo la verdad que los térmicos nunca he visto uno. He leído en varios libros que existen y se utilizan en algunos casos, sobre todo en procesos donde se utilizan temperaturas muy altas y demás. Se basan en bimetales, otros se basan en un termopar. Estos de momento los dejamos. Estos 3 los vamos a manejar en el taller. Los electrónicos, estos se basan en una placa electrónica que tiene un circuito que se llama el 555, un circuito integrado diseñado para contar tiempo. Es un temporizador con una placa electrónica que me cuenta tiempo. Ese circuito integrado con unos condensadores que lleva dentro y unas resistencias, las resistencias regulables me permiten contar más o menos tiempo en función de cómo regulo yo esa resistencia. Luego tengo los electromecánicos, que estos tienen un mecanismo similar al de un reloj. Son una serie de engranajes, en este caso de plástico, no metálicos como en un reloj, movidos por un pequeño motor eléctrico. Por eso se dicen electromecánicos. Tienen un motorín eléctrico pequeño que funciona con la propia corriente que le llega por la bobina y una serie de engranajes que van a servir mecánicamente, como lo hace un reloj, para contar el tiempo que yo le ponga. Vale. Lo vais a identificar cuando estemos en el taller, va a ser un poco más grande y este de aquí va a ser más estrecho. Ocupa un módulo de carril. Cuando hablemos de un módulo de carril son 18 milímetros. Vale, todas las protecciones que tengo en estos cuadros, los fabricantes me las dan en una medida universal que es el módulo. El módulo son 18 milímetros. Por ejemplo, un unipolar, una protección unipolar ocupa un módulo, una bipolar ocupa 2 módulos. El logo que vamos a utilizar, el autómata, ocupa 4 módulos. Se hace para que a la hora de diseñar un cuadro sea fácil determinar qué tamaño de cuadro necesito. Si os venderán cuadros de 12 módulos, de 24 módulos. Vale. Este de aquí son 2 módulos. Digo más grande porque estos son 2 módulos, ¿vale? De tamaño. Bueno, diferentes tecnologías. Luego los neumáticos, es ese que veíamos antes en la foto, que monto encima del contactor, este es neumático. Este lo que tiene es una membrana con un pequeño agujerín que deja salir el aire. Entonces, cuando el contactor tira del temporizador, cuando se acciona su núcleo, abre esa membrana y empieza a entrar lentamente el aire hasta que llega un momento que, al entrar el aire completamente, la membrana vuelve a su posición de reposo. Por eso decimos neumáticos, porque es un mecanismo de aire. Son un poquito menos precisos, pero van bastante bien porque no necesitan alimentación eléctrica ni nada. Simplemente con el movimiento del temporizador funcionan perfectamente. Bueno, un circuito sencillo con temporizador, para hacernos una idea, antes de pasar al problema que quería que viésemos ahí. Por ejemplo,
Bueno, voy a hacer un circuito sencillo sin bornas, para que veáis. Un paro, una marcha, la bobina de un relé, K1A, una realimentación, Bueno, ¿cómo creéis que funciona ese circuito? Ven, ¿quién se aventura? Al menos la parte de la izquierda. Llega corriente a la bobina, a su vez él activa el temporizador y al cabo de un determinado tiempo el pulsador ese que está arriba del temporizador se cierra y prende el piloto. Conectar la luz. A ver, ¿quién me lo cuenta por ahí, Elio? Cuéntamelo tú. Pulso S2, activo el relé. Al activar el relé, como el temporizador está en paralelo, empieza a contar el tiempo también. Y según el tiempo que yo haya puesto, imaginaos que pusimos 5 segundos, pues a los 5 segundos el contacto del temporizador se cierra y me enciende la lámpara. Es decir, yo encendería con la marcha, con el S2 el relé, y 5 segundos después, o el tiempo que sea después, se enciende la lámpara. La lámpara va retardada respecto al relé. En el momento en el que yo pulse paro, se apaga todo. Si yo pulso paro antes de los 5 segundos, la lámpara nunca se enciende, porque el temporizador deja de contar tiempo. En el momento que le quito alimentación, el temporizador se resetea, ¿no? Por así decirlo, se reinicia. ¿Vale? Bueno, muy sencillo, simplemente un contacto igual que un relé, pero que lleva una actuación retardada en el tiempo, tarda un tiempo en actuar. Bueno, este de aquí, vamos a proponer otro parecido. Bueno, esta parte es igual, marcha para realimentación de un relé. Bueno, en esa rama tenemos eso y luego la lámpara. No, la lámpara va con el relé normal. Ven, ese de ahí ahora cómo funciona. Pensar en las funciones, en lo que hemos estado viendo. Esto lo estoy haciendo también para repasar lo que deberíamos ya de saber. El relé K1A tiene en paralelo la bobina del temporizador, ¿vale? Van los dos a la vez, como si fuesen un único receptor para mí. Y luego tengo arriba una serie de contactos. ¿Qué función tienen esos contactos? Es lo primero que yo pensaría. Vale, el pulsador de arriba, el S1 tiene toda la pinta de ser un paro, ¿no? El pulsador S2 está mal dibujado. Vamos a dibujarlo bien porque alguien aquí ya se debería de estar dando cuenta de que eso era un error. Vale, ese contacto tiene que ser abierto, ¿vale? Que es una marcha, va a ser. Ahora sí. O sea, las caras raras eran por eso, ¿verdad? Si eran por eso, pues mejor. S2 está en paralelo con un contacto del propio relé. Ese contacto de K1 es la realimentación y eso tiene que ser la marcha, ¿no?
es el contacto que cuando yo cierre me va a dar conexión al relé y me lo va a poner en funcionamiento. Por tanto, esa es la función de marcha. Ahí tengo la marcha S2 en paralelo con la realimentación. Y luego tengo otro contacto de ahí que tiene toda la pinta, el de K1T, que tiene toda la pinta de ser un paro, ¿no? Ese contacto suele ser dos cosas cuando tengo un contacto cerrado. O un paro o una incompatibilidad. ¿Vale? En este caso no es una incompatibilidad porque no tengo en otra rama otro receptor separado que sea K1T. No es una incompatibilidad. Eso tiene que ser un paro. Es decir, tengo un circuito donde tengo dos paros, tengo aquí un paro, tengo otro paro aquí, tengo una marcha aquí y tengo una realimentación aquí. ¿Vale? Marcha, dos paros y realimentación. Bueno, según eso, entonces, ¿cómo funcionará? Venga, hombre, que esto lo sabemos, ánimo. Doy a S2, conecto el relé, ¿no? Se cierra su realimentación y el relé funciona. Como el temporizador su bobina está en paralelo, en ese momento empieza a contar tiempo. Vamos a suponer que lo tengo a 5 segundos. A los 5 segundos, el contacto cerrado que tengo del temporizador se accionaría, ¿no? Porque se acciona retardadamente y se abriría. Al abrirse, lo que hace es un paro del relé, ¿no? Si hacía un paro, me para el relé. Es decir, le doy a S2, si no hago nada más, a los 5 segundos el relé se apaga solo. Es decir, sería un apagado por tiempo. ¿Vale? Si antes de los 5 segundos yo le doy al S1 que es el paro, pues lo paro antes. ¿Vale? Básicamente sería eso. Esto es muy típico, por ejemplo, de máquinas, una máquina que mezcla cosas en un proceso, que yo meto lo que tenga que mezclar. Imaginaos una máquina de pinturas, de mezclar pinturas, una máquina que amase una panadería, cosas de estas. Yo meto los ingredientes o lo que quiero mezclar, le doy a la marcha y está allí un tiempo y al tiempo se para solo. ¿Vale? Dará una señalización de paro, de que acabó, y bueno, abro, saco la cuba, vacío y otra vez vuelvo a meter, le doy a marcha y está un tiempo ahí hasta que para solo. Sería, por ejemplo, una aplicación de ese tipo de circuito con un temporizador. O no sé, por ejemplo, una ventilación, un proceso que se esté produciendo polvo, se esté produciendo humo y desde el momento en el que acabe que me cuente un tiempo y me pare, me encienda la ventilación y luego me la pare sola al cabo de ese tiempo, se pare solo, esté un tiempo ventilando, extrayendo aire, extrayendo la porquería que hay en esa zona, que es peligrosa, ¿no?, para respirar, y luego se pare solo. Podría ser otra aplicación. Vale. Esa función entonces del temporizador la puedo usar realmente para lo que yo quiera. Podría usarlo para hacer una marcha también, como es el primer caso. En este caso es de una lámpara, pero en vez de una lámpara, si pongo otro relé o un motor, podrían ser dos motores que entren de manera encadenada por tiempo. ¿Vale? O luces que vayan entrando una detrás de otra, después de un determinado tiempo. Ahí puedo ir encadenando unos y otros. Imaginaos que ese temporizador me da la orden de marcha de otro receptor. Es decir, hago, por ejemplo, vamos a borrar esta rama de aquí y vamos a modificar este circuito. Vamos a poner aquí otro relé. En este caso sería un K2A. Bueno, esto realmente podría haberlo hecho mucho más sencillo. En este caso, como esta señal se va a mantener, realmente esto es mucho más fácil, es simplemente hacer esto. No vamos a complicarlo tampoco más de la cuenta. Lo mismo de antes, pero en vez de poner una lámpara, pongo el relé, ¿no? Eso sería otra opción. Hay una dependencia total, mientras está conectado el K1A con un tiempo de retardo,
me enciende el 2. Y si apago, se apaga todo, ¿no? Porque este contacto volvería al reposo. ¿Qué? Bueno, para lo que sea, pueden ser relés o podrían ser motores o contactores que alimentan un motor. Lo que queráis ahí. He puesto un relé por poner algún receptor ahí. Bueno, ¿se entiende más o menos la idea del temporizador? Se coge... Vamos a ver el problema del otro día y vamos a añadirle, le habíamos quitado una condición que era el temporizador. ¿Os acordáis de este problema? ¿No? Vamos a verla, a poner la solución en Cadesimu para que podamos simularla y vemos a ver dónde tenemos que ponerlo. Bueno, el enunciado me decía, tenía esa cinta transportadora movida por un contactor. De momento vamos a hacer solo el mando. Si con S1, que es la marcha, activo la cinta, conecto el contactor y ese contactor conecta el motor de la cinta. La cinta se para si pulso S2, si se dispara el térmico del motor, la célula B1 detecta que hay una caja en la cinta o si ha pasado un determinado tiempo desde la activación. Es decir, tengo un montón de órdenes de paro ahí, alguna más o una más que el otro día, ¿no? Tenía aquí una orden de paro, el S2 es paro, el F1 es paro, el B1 es paro y ahora el temporizador también va a ser un paro. ¿Vale? Tengo 1, 2, 3, 4 paros. Y marchas solo tengo una, que es el S1. ¿Vale? Son mandos por pulsadores. Tengo que utilizar, por tanto, realimentación. Recordar que este era el circuito que poníamos para la cinta. Bueno, vamos a ponerlo en el Cadesimu. Bueno, empezábamos como siempre por las alimentaciones. Línea neutro. Vale, aquí tendríamos una protección de circuito de mando. Luego a continuación puedo poner el circuito, por ejemplo, en primer lugar si queréis, o lo puedo dejar para la derecha, el de la célula fotoeléctrica. Realmente da igual. En la célula fotoeléctrica lo único que tengo que recordar es que, a ver dónde lo tengo, voy a tener que mandar un relé K1A. Ese relé K1A va a ser en la parte del circuito que voy a poner primero, vamos a poner a la izquierda, el que la caja llegó al final, ¿no? Cuando el K1A se activa, quiere decir que la caja llegó al final. Es decir, lo activo indirectamente a través de la célula. Bueno, entonces tendría las condiciones de paro que tendría ahí, que eran un montón de ellas. Tenía el paro por el S2, pero primero de ello decíamos que poníamos siempre el del térmico, que está por aquí. Ahí teníamos ese F1, el contacto del térmico. Luego tenía aquí el S2. Aquí tendríamos que ir poniendo bornas también. Una por ahí, otra por ahí. ¿Qué más teníamos? Teníamos el paro por el B1 y el K1T. Vale, pues aquí ya pondríamos la realimentación. Perdón, la marcha, ¿no? La marcha era el S1. Vamos a ponerlo. Recordáis que por el tema de las bornas ponía el B1, lo ponía debajo. No sé si os acordáis de ese detalle, ¿no? Vale, porque realmente esto va todo al mismo sitio, que es la tapa, y lo otro va a otro sitio, que es... Entonces puedo empezar a numerar. Del bornero X2 sería la borna 1. Esta de aquí del bornero X2 sería la borna 2. Y este sería el bornero X2, sería la borna 3.
Luego aquí debajo tendría el... A ver, que no la vayamos a liar. El final de... A ver qué había más aquí. Ah, vale, la célula. Bien. Me queda entonces por poner un contacto del K1A, que va a ser la célula. Claro, las bornas del otro lado están en el otro lado. Este sería el K1A. Que bueno, si es conmutado como los que tenemos en el taller, aquí en vez de 1,3 sería el 1,1, ¿no? Aquí tendría que tener ahora el paro. Este es un paro, es cerrado, no es abierto. Estos son paros todo, ¿no? Recordad que teníamos ahí 4 paros, ni más ni menos. 2 arriba y ahora voy a poner los otros 2 paros que son el K1A y el temporizador. El temporizador en el KDesimu los tenemos aquí, donde está el menú de los contactos normales. Estos son los contactos de temporizador. Retardo a la conexión normalmente abierto, a la conexión normalmente cerrado. Los tenéis aquí a la desconexión y luego con las dos. Vale, el que queremos nosotros es este de aquí, porque lo que quiero hacer es un paro con el temporizador. Este sería el K1T y le vamos a poner la numeración como los que tenemos aquí en el taller. La numeración es 1516. Vale, todo eso tenemos, sería la rama, me faltaría la realimentación en paralelo con el S1, que eso como siempre es un contacto normalmente abierto. Del K1M, porque en este caso estoy con un motor, ¿no? Y un contactor. En los contactores sí que se llaman 1,3, 1,4, y aquí me faltaría la bobina en esta rama. A falta de meter la célula fotoeléctrica. Esta sería la bobina de K1M. Bueno, vamos uniendo esta zona del circuito. Esto iría aquí. Y por último cerramos aquí la realimentación. Vale. Paro F1, paro S2, por la parte de abajo paro K1A, que va a ser el relé que está con la célula, y paro por tiempo. ¿Dónde pongo la bobina del temporizador? La bobina del temporizador tengo que ponerla aquí en paralelo, ¿no? Porque vamos a contar el tiempo que está funcionando el motor. Por tanto, tiene que ir a la vez que el contactor. La bobina temporizada la tengo en las bobinas normales. Si seguís por aquí por los menús, la tercera, no, la quinta es el temporizador a la conexión. Simplemente lo pongo aquí, le doy su nombre, el mismo que ponga en el contacto, que es K1T, y lo uno por aquí arriba por fase y luego al mismo neutro, ¿no? Esto no tiene mucha ciencia. Ahí están las dos cargas en paralelo. Señalizaciones que tengo que poner, señalización de marcha y señalización de paro, sin más. Vamos, si queréis, a ponerlas y dejamos a la derecha del todo para poner la célula. Señalizaciones, entonces, donde las bobinas, ahí tengo una lámpara verde que me va a señalizar la marcha, que va a ser P1. Vale, y voy a tener una de color rojo, vamos a poner, que me va a señalizar el paro. De color rojo.
Estas las pongo, por ejemplo... ¿Dónde las saco? Las puedo sacar de arriba del todo. Lo que sí tendría que poner serían sus bornas correspondientes. Voy a ponerlas a la misma altura que esa de ahí. Y otra, creo que por aquí. Estas serían la borna 4 del bornero 2. La borna 5 del bornero 2. Y para la tapa tendría que añadir una borna para el neutro también, que esa puede ser común, que sería la borna 6, ¿no? Que podría ponerla por donde vaya el neutro por ahí. Y de aquí, bueno, me faltan los contactos, ¿no? Que las van a conectar. Aquí tengo que meter un contacto abierto del K1M. Ahí, que sería el segundo. Y un contacto cerrado. También de K1M, que sería el tercero. Bueno, aquí algo no me coincide, habrá que hacerlo coincidir. Y esa es la señalización. Vale. ¿Qué me quedaría? Meter la parte de la célula. La célula aquí en el Cadesimu, a ver dónde está, porque nunca me acuerdo. Me parece que debe estar en los de proximidad, sí. En el que hay al lado del pulsador sería la barrera fotoeléctrica, la que llama barrera fotoeléctrica. Bueno, esta aquí, a diferencia de la que teníamos dibujada en el enunciado, el contacto lo tienen en los de abajo y la alimentación está por arriba. El 1 sería la fase y el 2 sería el neutro. Por eso ponerla a un lado siempre ayuda a que quede mejor. La puedo poner por ahí, llevaba B1. Lo que hago es meterle aquí unas bornas, una borna de fase, a la misma altura que esa de ahí, y hay otra borna de neutro. Esta será X2, llevamos la 6, esta sería la 8, o podría ser la 7, porque si las tuviese juntas en el bornero las podría puntear más fácilmente. Y esta de aquí sería la 8. O mejor dicho, la 7. La 8, sí. De estar aquí le voy a quitar la marca, porque están juntas, ya se entiende que son del mismo bornero. Y aquí la alimentación sería fase por esta de aquí. Y el neutro, que voy a tener que subirlo porque me he quedado sin espacio. Todavía estáis ahí, ¿no? No se me durmió nadie. Vale, esa es la alimentación que lleva. ¿En dónde? Bueno, luego lo vemos, creo que está a nivel.
De todas maneras, si muevo la célula, sí, está justo en el extremo. Bueno, aquí tendré que poner alimentación de fase. La fase tengo que llevarla también al contacto. Ese sería el común del contacto. Fijaros cómo está dibujado dentro de la célula, ¿no? Que me da una idea del orden de los bornes. Iría también a esa fase de ahí. Y el abierto es el 5, pues en el 5 tengo que poner la bobina de ese relé auxiliar K1A. Aquí más o menos a esta altura, pues tendré que poner la bobina del K1A. Bueno, esto creo que lo habíamos dibujado no en el Cadesimu, pero lo habíamos dibujado a mano el otro día de cómo era la conexión, que era lo que salía ahí en la proyección. Y aquí me falta una borna, porque estoy fuera del cuadro, ¿no? Esto está instalado en la máquina y tengo que volver al cuadro. Aquí me faltaría una borna más, que lo voy a poner a la misma altura que estas. No. Lo voy a poner más abajo porque se me solapa con lo otro. Bornero X2, borna 9. Y ahora ya termino el neutro y estaría... Y aquí ya subiríamos el neutro. Que iría ahí arriba, ¿no? Alimentando todo. Circuito más o menos es eso. Señalizaciones en el centro. En la parte de la izquierda habíamos visto paro, paro, paro F1, paro S2, paro por la célula, paro por K1T. Vamos a ponerle aquí el tiempo. En el Cadesimu entráis aquí, le podéis poner, o sea, ponerle 5 segundos, aunque el tiempo no es real, ¿eh? El que ponemos no va en tiempo real. Vamos a simularlo, a ver si hice las conexiones bien, debería funcionar. Bueno, está encendido el paro, ¿no? Le daría la marcha. Está funcionando, el temporizador está contando. Y fijaros que me lo paró ya él solo, ¿no? Yo le di marcha, empieza a contar el tiempo y al cabo del tiempo se para. Le doy marcha y puedo parar también aquí. Si le doy al B1, si pasase algo por delante de la caja, ¿no? Por delante de la célula, fijaros que si le doy aquí, la simulación es pinchar con el ratón encima de la célula. Le doy y se para también, ¿no? Arranca. Puedo parar también aquí en el paro. Vale. Esa sería la solución a ese problema. Esto que parece muy complejo, siempre que tenga una célula, nada, porque lo voy a hacer siempre igual. Con detectores inductivos lo separamos también del esquema. Para sensores que llevan alimentación lo solemos hacer así. Lo alimentamos y ponemos un relé auxiliar en su salida. El contacto de ese relé, que es el K1A, es el que hace la función que haga la célula en el esquema, el paro en este caso. Y lo otro son condiciones de marcha y condiciones de paro, sin más. Vale. Venga, preguntas sobre esto. Preguntas. Venga, seguro que tiene que haber dudas porque esto no es sencillo ya. Bueno, ¿os acordáis del otro día del concurso? Os voy a dar la hoja que me disteis el otro día y os voy a proponer una reforma para que en la misma hoja, ahora que ya sabéis cómo se resuelve la otra parte, que la mayoría no lo teníais bien, pues os la voy a dar de nuevo y a poder resolver la parte de antes bien
y ponerle el temporizador. Lo que vamos a hacer en el concurso va a ser, voy a enseñaros el esquema, que lo tenía por aquí. El concurso era este, ¿no? Tenía, ¿os acordáis? Los dos pulsadores, el que primero pulsaba anulaba el del otro. ¿Vale? Eran incompatibles. Ahora lo que queremos hacer es que cuando pase un determinado tiempo, desde que active cualquiera de los dos, le dé el turno al otro, encienda el contrario. Encienda el contrario. Se pueden poner dos, se puede poner uno. Si lo afrontáis con dos, un temporizador en paralelo con cada uno de los relés es más fácil. Sí. Meto más cosas en el esquema, pero es más sencillo de resolver. Sí, pero para la solución, en este caso, os va a salir más fácil. Queremos añadir eso, que cuando uno pulsó, tenga un determinado tiempo para contestar y si no contestó, le pase al contrario, ¿no? Se apague su luz y se encienda la del oponente. Los concursos que hay rebote, ¿no? Si no contestas en un tiempo, contesta el otro. Vale. Os voy a dar la hoja. Bueno, os voy a dar la hoja a los que me la habéis dado, claro.